La civilización griega alcanzó su mayor esplendor en el siglo V a.C., cuando su influencia se había extendido por todo el Mediterráneo. Artistas y pensadores griegos produjeron en esa edad de oro obras de tal belleza y originalidad que contribuyeron decisivamente a la cultura universal. Pero esa brillante civilización no se alcanzó de la noche a la mañana. Hay toda una larga historia anterior, durante la cual pueblos de distinto origen y lengua entraron en contacto debido a las frecuentes migraciones de la antigüedad. El territorio que conocemos como Grecia está formado por el sur de la península de los Balcanes y las islas de los mares que la rodean, el Egeo y el Jónico, en el Mediterráneo oriental. Muchas de esas islas ofrecían en la antigüedad excelentes condiciones para habitarlas, y al igual que la península, estaban habitadas mucho antes de la llegada de los griegos, y hacia el año 3000 a.C., sus poblaciones neolíticas constituían prósperas comunidades. Poco después, en el mar Egeo, surgieron las primeras civilizaciones de la región, siendo la principal la de los cretenses, que se llamaban así porque vivían en la isla de Creta. Oh, dije cretenses, no cretinos. La ubicación geográfica de los cretenses era privilegiada, pues estaban próximos a la península y a Asia Menor, no muy alejados de la costa fenicia y del delta egipcio. Para aprovechar esa ventaja, se vieron obligados a dominar el mar, convirtiéndose en grandes navegantes, y esto les permitió obtener cobre de las comunidades vecinas, pues casi no había minerales en Creta. Hacia el año 2400 a.C., cuando apareció el bronce, se les presentó un problema, pues el estaño no abundaba en sus vecindades. ¿Y dónde encontrarlo? Pues desconocemos cómo averiguaron la respuesta, pero lo obtuvieron en las costas de España e Italia. El estaño llegaba al Golfo de Venecia desde las minas del centro de Europa, y los puertos españoles desde los yacimientos del río Tinto. Los contactos marítimos con esas distantes regiones abrieron para los cretenses un importante comercio internacional y un intercambio cultural no menos importante. El metal que allí obtenían era luego negociado entre las poblaciones del Mediterráneo oriental. Esas riquezas fueron la base para que la civilización cretense alcanzara su mayor brillo hacia el año 2000 a.C., al que contribuyeron sus activas y populosas ciudades. Experimentados marinos, excelentes artesanos y hábiles comerciantes, los cretenses se convirtieron en uno de los pueblos más ricos de su época. Hacia el año 1600 a.C., Knossos logró imponerse a las otras ciudades y organizó un imperio marítimo. Ese imperio consiguió, en el siglo XV a.C., cierto tipo de dominio sobre las islas vecinas y en la propia península balcánica. Poco después del año 2000 a.C., la población de la península se había transformado por la invasión de los habitantes de la región del río Danubio, indoeuropeos, a quienes se les identificó con el nombre de aqueos. Los aqueos fueron los primeros griegos llegados a la región. Traían carros de guerra y espadas largas de bronce con las cuales sometieron a las antiguas poblaciones y, tal vez, se fusionaron con ellas. Penetrando por el norte de la península, los aqueos fueron desplazándose paulatinamente hacia el sur. En el año 1700 a.C. ocupaban el Peloponeso, donde tomaron contacto con la cultura cretense, propagada por esas costas. Como ya vimos,
La civilización cretense alcanzó su máximo esplendor hacia el año 1600 a.C. La expresión más destacada de su arte fue la arquitectura, representada por sus palacios. Estos eran al mismo tiempo residencia real, sede administrativa civil y militar, además de depósito y almacén del reino. Desde ahí el príncipe gobernaba la ciudad, la isla y el imperio, concentrando la totalidad del poder. La religión cretense veneraba a la Gran Madre, símbolo de la fecundidad, y al Minotauro, la criatura mitad humano y mitad toro que todos conocemos hoy en día. La liturgia se basaba en ofrendas a los dioses, pero otro de los ritos era una especie de corrida de toros, donde los participantes realizaban contorsiones y saltos sobre el animal. Desde el tercer milenio antes de Cristo, Creta conocía la escritura, que fue evolucionando hasta los distintos sistemas llamados lineal A y lineal B. Hasta ahora, esta es la única de las 4 escrituras cretenses que se han podido descifrar, pero los escritos hallados no son más que simples fragmentos de inventarios. En realidad fueron los frescos y los relieves en las paredes de los palacios los que informaron sobre las gentes y las costumbres de la época. Las mujeres participaban activamente en la vida de la corte, se vestían con hermosos y variados vestidos, y lucían diademas, collares y broches finamente trabajados. Pero esto, como digo, era solo en la corte. La verdad es que poco sabemos sobre la vida y los hábitos del grueso de la población, pues no ha quedado testimonio de ellos. De los monarcas que gobernaban las ciudades y la isla, la tradición conservó el nombre de uno de ellos, Minos, aunque algunos historiadores suponen que Minos designaba a una dinastía, o que era un sinónimo de rey, como el faraón lo fue para los egipcios. Tampoco se sabe con certeza si fueron terremotos, sublevaciones internas o invasiones los que en distintas épocas destruyeron las ciudades cretenses. Esta carencia de datos quizás se deba a la costumbre cretense de no coser las tablillas de arcilla con sus escritos, lo que le restaba durabilidad. Las que hallarían posteriormente los arqueólogos, cocidas por las llamas de antiquísimos incendios, son generalmente fragmentos y no contienen información sobre los conflictos políticos, las guerras, ni sobre los gobernantes. Mientras que los cretenses transitaban la etapa de su mayor desarrollo, los aqueos fueron multiplicándose y dominando toda la península. El contacto entre estos vecinos fue constante y Creta propagó su decisiva influencia cultural sobre la península. Pero los aqueos fueron excelentes alumnos y, entre otras cosas, aprendieron las técnicas de navegación y pronto le disputarían a sus maestros el dominio de los mares. Amuralladas y edificadas sobre las colinas, las principales ciudades aqueas estaban en la Argolia, en el norte del Peloponeso. Un ejemplo de ello era Micenas, que a partir del siglo XVII a.C. se convirtió en el centro de una de las más destacadas civilizaciones del territorio continental, la cultura micénica, que se propagó por las islas del Egeo y las ciudades peninsulares, como Argos, Tirinto y Pilos. Pero esa influencia cultural no significó que Micenas ejerciera una hegemonía política sobre esas poblaciones. La multiplicación y evolución de los aqueos terminó por romper el equilibrio de poder de la región y, finalmente, invadieron Creta. En el año 1400 a.C. destruyeron Knossos, la más importante ciudad de la isla y centro del imperio marítimo. A partir de entonces la civilización cretense se fue apagando y los pueblos de lengua griega se convirtieron en amos del Egeo. Los aqueos extendieron su influencia por el este hasta las costas de Asia Menor y Siria, y por el oeste
hasta el sur de Italia y Sicilia en las últimas décadas de la Edad de Bronce. Dentro de la sociedad aquea, el poder era ejercido por un rey llamado Anax, cuyas decisiones determinaban la política, la economía, la justicia y el culto del reino. El Anax era secundado por una organizada burocracia que controlaba la producción, intercambio y distribución de los bienes y cuyo centro de trabajo era el propio palacio. De ahí que se habla de una economía palatina, característica de estas sociedades. Por tratarse de un pueblo conquistador, la guerra fue una actividad primordial entre los aqueos. Los descendientes de los primeros invasores y quienes se destacaban como guerreros terminaron por construir una aristocracia, a quienes el Anax premiaba con privilegios por sus servicios. Los aqueos eran uno de los polos de esta sociedad y, anteriormente, quienes desempeñaban las funciones más importantes y prestigiosas. El otro lado lo integraban los antiguos habitantes, componentes del sector rural, que conservaban su forma de vida, y una organización posiblemente similar a la que tenían antes de las invasiones aqueas. Sus comunidades agrícolas eran propiedades de tierras que trabajaban y pagaban tributo a sus conquistadores en productos o mano de obra. El imperio hitita, que dominaba gran parte del Asia Menor, documentó en textos del siglo XIV a.C. la presencia aquea en aquellas costas. Ello se debe a que los aqueos viajaron por todo el Mediterráneo, trayéndose consigo materias primas para sus manufacturas y haciendo expediciones comerciales con esas manufacturas. El último episodio que los aqueos protagonizaron en Asia Menor parece haber sido la Guerra de Troya, de la cual los testimonios más importantes son y han sido durante siglos los poemas épicos de Homero. No, ese Homero no. La Ilíada y la Odisea tienen como temas la guerra, que hacia el siglo XIII a.C. sostuvieron los aqueos y los troyanos, y sus consecuencias. Aunque de gran valor literario, los poemas de Homero carecían de validez histórica, pues fueron compuestos varios siglos después de dicha guerra, y los hechos que narran habrían sido recogidos por el poeta griego de la tradición oral de su pueblo. Los historiadores no podían aceptar lo que bien podía ser solamente una leyenda, y llegaron a dudar de que Troya siquiera hubiera existido. Sin embargo, en el siglo pasado, el rico comerciante alemán Heinrich Schliemann, el cual no tenía formación académica, impulsado por su admiración hacia los poemas de Homero, a los que conocía profundamente en su idioma original, se propuso confirmar la autenticidad de su contenido. Así, guiado por la Ilíada, Schliemann decidió realizar sus excavaciones en la colina de Izarlek, en la actual Turquía. Secundado por su esposa, así como por 80 trabajadores, inició las tareas en 1871. 2 años más tarde, Schliemann había descubierto varias ciudades cuyos cimientos se asentaban en las ruinas de las anteriores. Cerca de la excavación principal apareció una gran avenida hecha con piedras y restos de una fortificación. En ese lugar, Schliemann descubrió una serie de objetos metálicos que fue desenterrando personalmente, ayudado por su esposa. Schliemann supuso que las hermosas joyas de oro y plata que había encontrado componían un riquísimo tesoro del rey Príamo, mencionado en la Ilíada. Luego de 3 años de trabajos en Troya, el arqueólogo obtuvo autorización del gobierno griego para excavar en Micenas. 3 milenios atrás, reinaba en Micenas Agamenón, jefe de la coalición aquea que había emprendido la guerra contra Troya. Schliemann decidió cavar donde los académicos decían que no encontraría nada, en el interior de la parte amurallada de la ciudad que se llamaba Acrópolis. Y la razón estuvo nuevamente de su parte.
Ahí encontró 5 tumbas cuyas dimensiones variaban entre 1 y 5 metros de profundidad y de 3 a 6 metros de largo. 4 de las tumbas contenían restos de las personas, hombres, mujeres y 2 niños, casi cubiertos de objetos de oro. Pero la revelación más impresionante fue la del quinto sepulcro, con los restos de 3 hombres, cuyos pechos y rostros estaban ocultos por petos y máscaras de oro. El rostro cubierto por una de esas máscaras estaba sorprendentemente conservado. Cuando Schliemann comunicó telegráficamente al rey de Grecia su descubrimiento, lo hizo con estas palabras: «He contemplado el rostro de Agamenón». Pero su hallazgo era todavía más importante, pues correspondía a una época anterior a Agamenón, nada menos que a la primera etapa de una civilización desconocida, la micénica. Los círculos académicos reconocieron el valor de los trabajos de Schliemann, quien luego siguió sus investigaciones en otros puntos de Grecia, como Arcomenos y Tirinto. Otro hombre del siglo pasado a quien le debemos un mayor conocimiento de los orígenes de la civilización griega fue el inglés Sir Arthur Evans. Interesado también en la arqueología y de sólida formación cultural, Evans ejerció el periodismo, y esa actividad lo llevó a los Balcanes. En 1883 visitó en Atenas a los Schliemann y quedó deslumbrado por sus reliquias, que le parecieron más antiguas de lo que Schliemann afirmaba. Años después, en una casa de antigüedades, encontró unos sellos cuyas inscripciones eran similares a las que vio en algunas piezas de los Schliemann. Eran de Creta. En 1899, Evans inició sus excavaciones en Knossos, al norte de la isla, y muy pronto quedó al descubierto un laberinto de construcciones, los restos del palacio de Knossos y, con ellos, otra civilización que Evans se propuso llamar Minoica, por el legendario rey Minos. Los descubrimientos de Schliemann y Evans ampliaron en muchos siglos los conocimientos históricos sobre la civilización griega, que antes de ellos no iba más allá de 776 a.C., fecha de la primera Olimpiada. Es posible que la guerra de Troya no fuera el secuestro de Helena, esposa del espartano Menelao, por parte del troyano Paris, tal y como nos cuenta la Ilíada. Antes de aquella guerra, Troya era una rica ciudad que dominaba los estrechos del Bósforo y del Dardanelos, y debió ser una tentación para los belicosos y triunfantes aqueos que merodeaban por las costas de Asia Menor. Lo cierto es que Troya fue invadida y arrasada hacia el año 1200 a.C., en la que parece ser la última gran conquista de los aqueos. Poco después, los dorios, otro pueblo indoeuropeo de lengua griega, invadieron la península balcánica. Se supone que los dorios destruyeron o provocaron el abandono de las importantes ciudades aqueas del Peloponeso, con lo que la civilización micénica entró en su ocaso. La Edad de Bronce llegaba a su fin. Las armas de los dorios eran de un nuevo metal, que habían aprendido a forjar en las estepas del Danubio, de donde provenían. El hierro de los dorios derrotó al bronce de los aqueos, y estos debieron someterse o abandonar sus ciudades, o bien emigrar. La mayoría de ellos buscarían refugio en las costas de Asia Menor, donde sobrevivió parte de la herencia cultural miónica / micénica. Ahí fundaron gran cantidad de poblaciones, algunas de las cuales llegarían a ser destacados centros comerciales y culturales. Siglos más tarde, algunos grupos de aqueos formaron parte de los llamados pueblos del norte y del mar, que durante mucho tiempo piratearon el Mediterráneo, asolando las costas de Egipto y el cercano oriente. Los dorios, además de ocupar el Peloponeso, conquistaron Creta y Rodas, islas cercanas a Asia Menor. Hay poca información sobre este periodo,
calificado como tiempos oscuros, pero no hay dudas sobre los profundos cambios que se produjeron en la sociedad griega al iniciar la Edad de Hierro. Y nuevamente, son los poemas de Homero los que proporcionan información sobre esa época, pues aunque la guerra de Troya ocurrió hacia el año 1200 a.C., las costumbres y la organización jurídica y social, es decir, la sociedad donde el poeta hacía vivir a sus héroes, corresponden a los siglos X al 8 a.C. La ciudad-estado que los griegos llamaban polis reemplazó a los poderosos reinos micénicos. El triunfo de las polis estaba integrado por la propia ciudad, el campo que la rodeaba y algunos pequeños poblados generalmente rurales. En caso de guerra, los campesinos y habitantes de los poblados se refugiaban en la Acrópolis de la amurallada ciudad, edificada en lo alto de una colina. Durante los primeros tiempos, la autoridad máxima de las polis era el rey, llamado Basilés, pero ni su poder era absoluto, ni se le atribuía un origen divino como a los ánax micénicos. Los jefes guerreros que integraban la nobleza de las polis tenían casi tanta autoridad como el Basilés. En la Ilíada, a un guerrero menor como Tersites se le permite increpar al propio rey Agamenón. La polis conformaba un pequeño estado independiente que debía luchar si quería expandirse o defender su territorio. El mundo homérico era sin duda un mundo de batallas y guerreros, donde las cualidades más admiradas eran la destreza, la fortaleza física y la valentía. La sociedad griega de ese entonces estaba integrada por los descendientes de los primeros invasores dorios. Entre estos destacaban la nobleza, que gozaba de plenos derechos como miembros o ciudadanos de las polis. La nobleza era propietaria de la mayoría de las tierras. Los antiguos pobladores tenían a su cargo los trabajos rurales, en calidad de arrendatarios o aparceros de los nobles. Eran libres, pero carecían de derechos políticos. Existían también los esclavos, hombres y mujeres, por lo general cautivos de guerras, destinados casi exclusivamente a las tareas domésticas. La riqueza de los nobles se medía por la cantidad de ganado y productos agrícolas que poseían, la importancia de sus viviendas en seres domésticos y el número de esclavos que tenían a su servicio. De economía eminentemente agropecuaria y casi autosuficiente, el intercambio de las polis griegas con otras regiones se limitaba a algunos objetos suntuarios. Ese comercio internacional estaba principalmente en manos de los fenicios, que a partir de la decadencia de los cretenses y micénicos dominaban las rutas marítimas. Además de sus mercancías, los fenicios difundieron en Grecia el alfabeto, creado por ellos. La escritura cretense lineal B, utilizada por los aqueos, había desaparecido junto con la civilización micénica. Entre los siglos 9 y 8 a.C., los griegos introdujeron el alfabeto fenicio, adoptándolo a su propia lengua. Careciendo de un comercio importante, las artesanías no alcanzaron un desarrollo durante los tiempos oscuros, comprendidos entre los siglos 12 y 8 a.C. Pero, como mencionaban en la Ilíada y la Odisea, existían carpinteros, herreros, candeleros, etc., que proveían las necesidades locales. Con el tiempo el poder del Basilés fue mermando en beneficio de la nobleza, que terminó por nombrar funcionarios, los arcontes, que restaron responsabilidad al monarca. En Atenas, por ejemplo, el arconte que tenía a su cargo el comando del ejército se le llamaba polemarca. A su vez, otro arconte asistía al rey en el gobierno interino de la ciudad, el epónimo, y finalmente se nombraron 6 arcontes más, los temostetes, que actuaban como jueces. El Basilés de Atenas terminó siendo un arconte más.
a cargo de las funciones religiosas. Estas características, lógicamente con matices locales en cada caso, parecen haber sido comunes a todas las polis griegas. Hacia el siglo VIII a.C., los gobernantes impusieron condiciones de vida muy duras al resto de la población, lo que produjo conflictos sociales y políticos. Fueron esos conflictos los que darían origen a un nuevo tipo de sociedad, de la que nacería la civilización griega clásica. Los 300 años que corren entre el 800 y el 500 a.C. son conocidos como el periodo arcaico de la civilización griega. Como vimos en nuestro video anterior, los dorios habían desalojado de la península e islas vecinas a los aqueos. Los guerreros dorios y sus descendientes terminaron por integrar una nobleza que debilitó el poder del rey, el Basilés, en beneficio propio. Por ese entonces Grecia basaba su economía en la agricultura y la ganadería. Esto a pesar de que las tierras aptas no eran muy abundantes de su territorio. Casi todas las tierras fértiles eran propiedad de la nobleza, que empleaba arrendatarios o a parceros para su explotación. Al mismo tiempo, el aumento de la población demandaba más alimentos que los que las escasas tierras aptas y los primitivos métodos de explotación podían producir. Como consecuencia se atravesaron periodos de necesidad, sobre todo para los sectores humildes, descendientes de los primitivos habitantes, sometidos por los sucesivos invasores griegos. Esta situación fue creando una creciente tensión social y política en las polis griegas, que es el nombre que le daban a las ciudades. Alimentos escasos y población numerosa fueron dos de las razones de la gran expansión geográfica de los griegos. Entre el 750 y el 550 a.C. aproximadamente. El mar fue una vía natural de estas masivas migraciones que fueron ocupando desde las costas del Mar Negro hacia el este, hasta las de España en el Mediterráneo occidental. Estas migraciones fueron al principio decisiones personales o de pequeños grupos que buscaban mejorar sus condiciones de vida en otra región, pero más tarde fueron empresas capitaneadas por un noble desplazado por las luchas políticas o patrocinadas por el mismo Estado para aliviar las tensiones provocadas por la superpoblación. Estos traslados masivos exigían grandes recursos y organización. La metrópoli o ciudad madre designaba un jefe para estas expediciones. En algunos casos ese jefe era elegido democráticamente por los mismos emigrantes. Las expediciones debían ir provistas de, valga la redundancia, provisiones, armas, herramientas, semillas y ganado, además de naves, lo que representaba un alto costo. Para confiar en que la empresa tendría éxito, era costumbre interrogar al oráculo de Delfos hasta que el dios Apolo, a través de la pitonisa, pronunciara un augurio favorable al intento. Se supone que los griegos no partían hacia lo desconocido. Las regiones que ellos poblaron eran fértiles o ricas en metales u otras materias primas, y codiciadas por todos los pueblos de la antigüedad. No hay duda de que la mayoría de las regiones exploradas debieron estar habitadas. Apoderarse de ellas significaba someter a sus habitantes. Como los griegos se instalaron generalmente sobre las costas, algunas poblaciones nativas escaparon al interior para evitar a los invasores. Se cree que el sur de Italia y Sicilia fue la primera zona de colonización. A esta región se le llamó la Magna Grecia. En el siglo VII a.C. se fundaron Cirene en el norte de África y Massilia en el 630 a.C., que es la actual Marsella francesa. Poco después, en las costas españolas, edificaron Emporión, un activo centro comercial conocido hoy como Ampurias. La dilatada expansión territorial se completó con el litoral de Tracia y el Helesponto, y las orillas del Mar Negro, así como Naucratis
en el delta del Nilo. Si bien las primeras migraciones masivas partieron de distintas ciudades de la isla de Eubea, pronto se sumaron a ellas Megara y Corinto, de la península griega, Mileto y Focea de la región de Jonia en el Asia Menor, y muchas otras más. El jefe de la expedición era el encargado de repartir las tierras entre los colonos y cooperar en la redacción de las leyes. Una vez organizada la nueva polis, con legislación y gobierno propios, esta era absolutamente independiente de la metrópoli. El desarrollo de algunas de ellas fue tan rápido y amplio que se convirtieron a su vez en ciudades metrópoli para el establecimiento de nuevas colonias. Tan vasta fue la propagación geográfica de los griegos que se produjeron alteraciones políticas, económicas, sociales y culturales en la Helade, que es como se le llamaba al mundo griego. Las nuevas polis multiplicaron los centros de poder y las rutas marítimas. El incremento de los intercambios comerciales impulsó el desarrollo de las manufacturas en la metrópoli, y los inmigrantes encontraron posibilidades de reubicación en las nuevas sociedades. La difusión de la lengua, creencias, costumbres y métodos de organización constituyeron una penetración cultural de la Helade en diversos territorios, pues a pesar de que los griegos no constituyeron una nación políticamente unificada, estaban ligados por una religión, un pasado, un sistema de ideas y una lengua común. La expansión de la Helade solo se detuvo ahí donde existían poderosos estados, como el etrusco en el centro de Italia, Cartago, antigua y rica colonia fenicia en el norte de África, y el imperio asirio, que dominaba las costas de Siria y Palestina. Pero los griegos constituían ya en el siglo VII una presencia que no podía ser ignorada por las potencias del mundo antiguo. El tráfico entre las polis de ultramar y la península e islas fue permanente y en aumento. De la Magna Grecia, Egipto, las costas españolas y el Mar Negro llegaban alimentos, metales y otras materias primas. De sus metrópolis partían manufacturas, artesanías y obras de arte que representaban para los inmigrantes y sus descendientes vínculos materiales con la tierra de origen. La economía de Grecia dejó de ser primordialmente agraria, transformándose en los métodos de intercambio. En los tiempos homéricos, el ganado era la medida de valor y el medio de cambio. Por ejemplo, un caldero de bronce con trípode costaba 12 bueyes y una armadura de bronce 9 terneros. La expansión económica del periodo arcaico obligó a usar la moneda metálica, más práctica y fraccionable, ya fuera para el comercio de envergadura o el menudeo, y la moneda se convirtió en un bien por sí mismo, que compitió con la tierra, hasta entonces símbolo de poder y riqueza más aceptado. El crecimiento económico produjo también una migración interna de los campesinos empobrecidos que no habían partido al exterior. Las ciudades ofrecían trabajo en los talleres que se multiplicaban para satisfacer la mayor demanda. Una de las industrias que seguramente atravesó un gran periodo de prosperidad fue la naval, ya que los traslados de gente y mercancías se hacían por vía marítima, aún entre las ciudades de la península, aisladas por numerosas cadenas montañosas, mientras que sus costas ofrecían en sus golfos y bahías excelentes puertos naturales. Las migraciones al exterior o hacia las ciudades produjeron una aguda escasez de campesinos, lo que llevó a importar esclavos, generalmente nativos de las colonias de ultramar, para trabajar las tierras y utilizándolos también en el servicio doméstico, así como en la realización de obras públicas, con lo que se fueron embelleciendo las ciudades de la Helade. Durante esta época de cambios políticos y sociales, la sociedad griega vio crecer una nueva clase integrada por comerciantes, artesanos y banqueros multiplicados por la actividad de la economía. Estos nuevos ricos jugaban un papel fundamental en el proceso productivo, pero carecían de poder político, acaparado por las familias de la nobleza tradicional. La situación
plantó conflictos entre la nobleza y esa clase media, que basaba su poder en el dinero ganado con sus actividades. A esos conflictos se sumaron en algunas ciudades grupos libres humildes, buscando mejorar su situación con el cambio de las estructuras políticas. El resultado de estas luchas no fue similar en todas las polis griegas. En algunas la nobleza conservó su poder, en otras lo compartió con la nueva clase, o bien fue totalmente desplazada. Pero, aún conservando el gobierno, la nobleza debió restringir sus privilegios. Por ejemplo, reconociendo el nombramiento de legisladores. La función de los legisladores era crear las leyes, agrupándolas en códigos escritos que aseguraban su inalterabilidad, ya que hasta entonces la justicia administrada por la nobleza se basaba en normas imperiosas cuya aplicación podía ser arbitraria. El Estado ganó así, pacíficamente, una mayor autoridad ante las antiguas familias de la aristocracia, pero en algunos casos los cambios fueron más radicales y violentos, y dieron ocasión a la aparición de tiranos. Se llamaba tirano a quien tomaba el poder sin respetar las leyes o las costumbres políticas. Generalmente eran nobles, empresarios ricos o militares victoriosos, y se apoyaban en los sectores descontentos de la sociedad. Las tiranías redujeron los privilegios de la nobleza y aumentaron el número de ciudadanos con plenos derechos políticos. Y si bien algunos tiranos resultaron gobernantes arbitrarios, otros fueron justos, eficientes y emprendedores. En muchos casos la tiranía cumplió un papel de transición política entre las polis aristocráticas y las polis democráticas, cuyas dos expresiones típicas en el conjunto de la Helade fueron Esparta y Atenas. Producto de la invasión de los dorios que llegaron en el siglo IX a.C., sometiendo a los nativos, nació Esparta, que estaba ubicada en el sur del Peloponeso, en la región llamada Laconia. Rodeada de montañas, Esparta fue una ciudad abierta, sin fortificaciones, que conservó su aspecto de conjunto de aldeas. Los dorios se reservaron la categoría de ciudadanos, adoptando el nombre de espartanos. El papel de Esparta en la expansión geográfica de la Helade no fue muy destacado, solamente fundó Tarento, en el sur de Italia, ello debido a que tal vez la falta de alimentos y la superpoblación no fueron tan dramáticas en Esparta. A comienzos del siglo VII a.C., Esparta no se diferenciaba entre las comunidades griegas, recibía a poetas y artistas de otras ciudades. Sus atletas competían en las Olimpiadas donde intervenían jóvenes de toda la Helade, y sus ciudades contaban con hermosos templos para la veneración de sus dioses. Pero hacia el año 640 a.C., los micenos se sublevaron, apoyados por otras ciudades del Peloponeso que eran aterrorizadas por el creciente poderío espartano. Recuperar los territorios rebeldes les costó muchos años de batallas. Esta experiencia y el saberse una minoría superada por las demás poblaciones sometidas llevó a los espartanos a constituir un rígido estado militar. Las tierras pasaron a propiedad del Estado, que las parcelaba y las repartía entre los ciudadanos. Junto con la parcela se asignaba un grupo de campesinos para que la trabajaran. Asegurada su subsistencia y la de su familia, el ciudadano espartano vivía en la ciudad con una sola obligación: prepararse para la guerra. Y todo niño espartano era presentado a poco de nacer a los ancianos de la familia. Si tenía algún defecto físico que le impidiera convertirse en un soldado, lo sacrificaban. Los considerados físicamente aptos eran criados por su madre hasta los 7 años, edad de que comenzaba su educación a cargo del Estado y bajo la tutela de un joven guerrero. El fortalecimiento del cuerpo era el principal objetivo de esa educación, regida por una severa disciplina, la obediencia a los superiores, el respeto a los mayores y hablar poco. Estos eran los valores inculcados por los instructores. A los 12 años, los muchachos dejaban sus hogares y se recluían
en alojamientos militares. La formación intelectual de los futuros guerreros se limitaba al estudio de los poemas de Homero, los del espartano Tirteo, que cantó las batallas contra los micenos, y otras pocas obras épicas y moralistas. El uso de armas y elementos de combate, así como los ejercicios arriesgados, se practicaban permanentemente y durante años. En la última etapa de su formación, el futuro guerrero pasaba una temporada solo y escondido, ingeniándoselas para alimentarse y no ser descubierto. Superadas todas estas pruebas, el joven se convertía a los 20 años de edad en un guerrero y en un ciudadano espartano. El reino era una monarquía gobernada por 2 reyes, donde un consejo de ancianos elaboraba las leyes que debían ser aprobadas por la apela o asamblea de todos los ciudadanos espartanos. En el centro de esa sociedad, cuyo extremo superior lo formaban los ciudadanos y el inferior los campesinos, se ubicaban los periecos, hombres libres, pero sin derechos políticos. Los periecos monopolizaron las artesanías, que provenían principalmente de las necesidades militares y el escaso comercio. Pagaban impuestos, y algunos de ellos explotaban tierras de poca fertilidad. En caso de guerra, eran movilizados como auxiliares del ejército. Hasta las más destacadas familias espartanas vivían modestamente, sin lujos, practicando hombres y mujeres el mismo culto a los ejercicios físicos, la obediencia a sus superiores y el sacrificio. Durante el siglo VI a.C., Esparta, que dominaba casi todo el Peloponeso, firmó con los restantes estados independientes una alianza militar, la Liga del Peloponeso. Atenas, al igual que Esparta, no participó destacadamente en la expansión territorial iniciada en el siglo VIII a.C. Sin embargo, su economía, casi exclusivamente agraria, se vio diversificada por el incremento de las artesanías y el comercio provocado por las demandas de las colonias de ultramar, concentrados en el cercano puerto de Pireo y otros sectores costeros. Surgieron talleres y comercios que fueron creciendo al ritmo de la expansión. La población del territorio dominado por Atenas, o sea, unos 1.600 kilómetros cuadrados de la península del Ática, estaba dividida en 3 niveles sociales, excluyendo a los extranjeros y a los esclavos, los nobles, los pequeños propietarios rurales y los comerciantes y artesanos. Los nobles eupátridas, también llamados pideos por ser propietarios de las tierras de Pidión, las más fértiles de la región, controlaban íntegramente el gobierno de la polis ateniense. Los pequeños propietarios rurales, que vivían abrumados por las cargas y las deudas, habitaban en la poca fértil región de Diacría y recibían el nombre de diacríos. Los comerciantes y artesanos eran llamados paralios, pues la mayoría tenían sus establecimientos en la costa de Paralia. En el clima de cambios que la Helade vivió durante el siglo VII a.C., diacríos y paralios fueron reconocidos como el demos, o pueblo, en oposición a la minoría aristocrática de los eupátridas. En el 621 a.C., las constantes presiones del demos lograron de las autoridades que se fijaran por escrito las leyes, cuya anterior aplicación se basaba no en un texto, sino en la costumbre, que podía ser muy incierta. Las tensiones sociales y políticas llevaron hacia el año 594 a.C. a nombrar un arconte de Atenas, con plenos poderes. El eupátrida Solón ocupó el cargo, y una de sus primeras medidas fue cancelar las deudas y cargas que abrumaban a los diacríos. La resolución provocó la oposición de los eupátridas, pero benefició a muchos campesinos, a punto de perder sus parcelas o su libertad, pues ellos y sus familias pasaban a ser esclavos al no poder pagar sus deudas. Posteriormente,
Solón dividió a los ciudadanos en 4 categorías, conforme a la magnitud de sus rentas. Si bien la disposición desigualaba los derechos ciudadanos, restó poder a la nobleza y aumentó la participación política de comerciantes y artesanos a medida que crecían económicamente. Solón creó además 2 nuevas instituciones: el Consejo de los 400, formado por otros tantos ciudadanos destacados que tenían a su cargo la redacción de las leyes, y la Asamblea Popular, integrada por todos los ciudadanos que debían aprobar las leyes de los 400 para darles vigencia. Al terminar el mandato de Solón, los distintos sectores de la sociedad ateniense reanudaron sus disputas. En el 560 a.C., un militar victorioso y popular, Pisístrato, tomó el poder por la fuerza, instituyendo la tiranía. Aprovechando la prosperidad de la época, Pisístrato realizó numerosas obras en Atenas y organizó imponentes celebraciones religiosas como las Panatenas, en favor de la diosa Atena. Igual, también exaltó el culto a Dionisio, que incluía recitales corales de los que más tarde nacería la tragedia griega. Pisístrato hizo trasladar a escritos los poemas homéricos. Hasta entonces la Ilíada y la Odisea solo estaban registradas en la memoria de los Aedas, que eran los que las recitaban por toda la Helade, así como por sus colonias. Al morir Pisístrato, el gobierno pasó a sus hijos, Hipías e Hiparco. Este fue asesinado en una conspiración, pero Hipías retuvo el poder, que ejerció con mano dura. Bajo esta tiranía, algunas familias de la nobleza abandonaron Atenas y conspiraron desde el exilio. Así lograron el apoyo de Esparta para derrotar a Hipías. Un ejército espartano al mando del rey Cleómenes invadió el Ática y sitió a Atenas. Hipías se rindió y fue desterrado. La nobleza entonces intentó retomar el sistema político anterior a las reformas de Solón, pero encontró la oposición de la mayoría de los ciudadanos, quienes se decidieron por una democracia. Democracia significaba gobierno del pueblo, pero la palabra no tenía un sentido tan amplio como en nuestros días, porque la democracia de la antigua Grecia estaba integrada exclusivamente por los ciudadanos atenienses, que eran apenas la tercera parte de la población, en tanto que la mayoría la formaban los esclavos y los extranjeros, así como sus descendientes, llamados melecos, y ambos carecían de derechos políticos. A partir del 580 a.C., el gobierno del político Clístenes consolidó la democracia, dividiendo el territorio en 100, agrupando a los ciudadanos por su lugar de nacimiento y no por sus ascendientes ni su fortuna. Bajo Clístenes se aumentaron los miembros del Consejo de los 400 y de la Eclesia, y se instituyó el ostracismo o destierro, el cual podía decretar la Eclesia para quien pretendiera convertirse en un tirano. En el año 499 a.C., Atenas proporcionó ayuda militar a Mileto y otras ciudades griegas de Jonia, sublevadas contra el imperio persa que dominaba la región. Los rebeldes griegos ocuparon Sardes, la capital de aquella provincia persa, y la saquearon e incendiaron. Pero los persas rápidamente sofocaron la rebelión, arrasando Mileto y otras ciudades jonias, recuperando así sus dominios. Para escarmentar a los aliados de los sublevados, el rey persa Darío envió una expedición que, atravesando el Helesponto, Tracia y Macedonia, invadiría Grecia por el norte. Así comenzaron las guerras médicas, que enfrentaron a los griegos y persas durante medio siglo, a partir del 492 a.C. Pero en esta ocasión el naufragio de la flota obligó a los invasores persas a regresar a Jonia. 2 años más tarde,
con una flota construida y capitaneada por fenicios, los mejores navegantes de la época, el gran imperio de Oriente nuevamente intentó conquistar la Helade. Etíopes, egipcios, hindús y otros guerreros de sus extensos dominios engrosaban su ejército, entre cuyos asesores estaba Hipías, el desterrado extirano de Atenas. Los persas ocuparon las islas de Nasos y Eubea, deportando a todos los habitantes de la ciudad de Eretria, aliados de Mileto durante la rebelión. Ante el inminente ataque, Atenas solicitó ayuda a Esparta, que, alegando razones religiosas, demoró el envío de tropas. Aconsejados por Hipías, los persas desembarcaron en la llanura de Maratón, apta para el despliegue de su numeroso ejército. Comandados por Milcíades, los atenienses salieron a su encuentro. La superioridad numérica de los persas era abrumadora, pero cuando los bravos atenienses atacaron, hicieron prodigios de valor, dignos de mención, según relata el historiador griego Heródoto. La batalla duró varias horas, y la victoria fue para los atenienses. La flota persa, intacta y todavía con buen número de soldados, bordeó la costa de la península, buscando sorprender a Atenas, que se encontraba desprotegida. Pero Milcíades, apenas terminada la batalla de Maratón, regresó rápidamente con sus fuerzas a la capital, desbaratando la táctica enemiga. Comprendiendo que se los esperaba en pie de guerra, las naves persas abandonaron la costa del Ática. Atenas, casi sola, había enfrentado y alejado al poderoso enemigo, pero Grecia siguió entre los objetivos del imperio persa. En el 480 a.C., Jerjes, hijo y sucesor de Darío, marchó por mar y tierra contra ella. Atenas contó en aquellos años con un estadista clarividente, Temístocles, que insistió en organizar una armada poderosa, y tuvo también el apoyo de otras ciudades. El rey de Esparta, Leónidas, fue el comandante de las fuerzas griegas aliadas. En las Termópilas, que son estrechos pasos de montaña, Leónidas y 300 espartanos resistieron sucesivos ataques persas hasta morir, dando el tiempo de que el grueso de las tropas se embarcara para enfrentar en el estrecho de Salamina a la gigantesca flota persa. El lugar fue elegido por Temístocles, que juzgó que era tan reducido el espacio que los barcos persas no podían maniobrar. Y tuvo razón. Tan desastrosa fue la derrota de Salaminas que Jerjes ordenó la retirada, incluyendo a las tropas que, luego de atravesar las Termópilas, habían capturado e incendiado Atenas. Grecia nuevamente se había salvado del dominio de Oriente. La victoria griega en Salamina, en septiembre del 480 a.C., obligó a la flota persa a regresar a sus bases de Asia Menor, mientras que su ejército, que había ocupado Atenas, debió replegarse hacia el norte. Pero esas tropas no abandonaron Grecia, instalándose en Tesala. El rey persa Jerjes, pese a la derrota, no daba por terminada su campaña. El comandante de aquellas tropas era el general Mardonio, quien trató de debilitar la conferencia griega con maniobras diplomáticas. Pero Atenas, Esparta y la mayoría de las polis aliadas siguieron unidas bajo el mando del espartano Pausanias, sobrino de Leónidas, el héroe de las Termópilas. A fin de disponer de un terreno más apropiado para sus carros y caballería, Mardonio eligió las cercanías de Platea, en Beocia, para dar una gran batalla en el 479 a.C. Los datos más creíbles hablan de 80.000 hombres enfrentándose en Platea. 50.000 integraban las filas de los persas. Sin embargo, la superioridad numérica no pudo imponerse al talento militar de Pausanias, ni al valor de sus soldados, sobre todo el de los espartanos. Y nuevamente la victoria fue para los griegos. La derrota persa
fue terminante en Platea. El general Mardonio murió en la batalla, junto a millares de sus guerreros. Los soldados persas que lograron salvarse en Platea huyeron de territorio griego. Poco después, la flota ateniense derrotaba los restos de la armada persa en Micala, cerca de Mileto, en Asia Menor. Apoyadas por Atenas, algunas ciudades e islas de esa región se independizaron de los persas, que durante 70 años las habían sometido, y Grecia recuperó rutas comerciales hacia el Mar Negro, donde Atenas y sus aliados tuvieron anteriormente ricas colonias agrícolas. Así como la victoria de Platea tuvo como protagonistas a los espartanos, las luchas posteriores en el mar fueron éxitos atenienses. En medio de aquellos triunfos navales, Esparta abandonó la conferencia griega. Esparta no tenía mayores intereses en ultramar y, ya expulsado a los persas de la península, prefirió reforzar su expansión en el Peloponeso. Atenas, en cambio, dependía del comercio exterior y necesitaba terminar con el dominio persa sobre las islas y las costas del mar Egeo. Para continuar más eficazmente la lucha contra los persas, Atenas y otras polis de la península y de aquella región constituyeron la Liga de Delos en el 477 a.C. En la organización y gobierno de dicha liga se destacó el ateniense Aristides, brillante militar y político perteneciente al partido aristocrático. Aristides se encargó de reforzar el poderío marítimo ateniense, creado por su adversario político Temístocles, del Partido Democrático o Popular, y por entonces encargó la reconstrucción de Atenas, destruida por los invasores persas. Dentro de las fuerzas armadas atenienses, la importancia de su flota fue creciendo junto con sus intereses marítimos. La mayoría de los marinos atenienses eran ciudadanos pobres que, no pudiendo pagar el alto precio del equipo de los guerreros del ejército, eran reclutados como navegantes y remeros. Junto con la flota, creció la importancia y el prestigio de los ciudadanos pobres en la marina y, paralelamente, la del Partido Democrático, al que pertenecían casi todos ellos. Pero en el 471 a.C., el Partido Aristocrático logró que se condenara al ostracismo, o sea, al exilio, a Temístocles, jefe del Partido Democrático y figura decisiva como político y estratega en las acciones que llevaron a la victoria de Salamina. 2 años después, murió Aristides, y el mando de las fuerzas de la Liga de Delos pasó a Simón, con C, quien era hijo de Milcíades, jefe de los griegos en la batalla de Maratón. Continuada la campaña de Aristides, Simón emprendió una serie de batallas marítimas y terrestres contra las fuerzas persas que todavía ocupaban las costas de Tracia, la península calcídica y muchas islas del Egeo. Una sucesión de victorias culminó con la alcanzada en la desembocadura del río Eurimedonte, el central del Egeo, y las costas de Asia Menor. Todo quedó en poder de la Liga Délica. El papel de Atenas dentro de la Liga fue sin duda protagónico. Su flota fue el principal elemento bélico y la dirección de la Confederación estuvo en sus manos. Por eso es lógico que obtuviera mayor beneficio de estas victorias. Pero paulatinamente, la Liga de Delos, que nació como una alianza de los estados griegos soberanos, se transformó en un instrumento político de Atenas. El tesoro al que contribuían los miembros de la Liga fue trasladado del templo de Apolo en la isla de Delos a la propia Atenas. Los atenienses impusieron a sus aliados la perpetuidad del tratado, y el gobierno de la Liga, ejercido por un consejo de sus miembros, pasó a la Eclesia ateniense. En suma, la Liga se transformó en un imperio, con más de 200 ciudades del Ática, Egina y Eubea en Grecia, y de todas las islas del Egeo
salvo Creta, del Helesponto y la Propontide, que pagaron tributo a Atenas. A ellas se sumaron las colonias que Atenas fundó en puntos estratégicos y que pobló con ciudadanos atenienses, verdaderos centinelas del imperio. Atenas, cuyo poderío estaba sustentado en una gigantesca flota, constituye una de las fuerzas hegemónicas de la Helade del siglo V a.C. La otra era Esparta, con su ejército al frente de la Liga del Peloponeso. Ambas hablaban una misma lengua, adoraban a los mismos dioses y veneraban a los héroes homéricos, pero sus ideas políticas y gobiernos eran diferentes, y también sus intereses. En ese marco histórico surgió una personalidad política tan relevante que dio su nombre a una época: Pericles. Pericles nació hacia el 495 a.C. y, como todos los atenienses de su posición social, recibió una cuidada educación. Como todo ciudadano de Atenas de entonces, Pericles participó de la vida política desde muy joven, militando en el Partido Democrático. Uno de los dos puntos que enfrentaban a los dos partidos atenienses era la actitud frente a Esparta. Los demócratas veían con desconfianza la expansión territorial de la Liga del Peloponeso, mientras que los aristócratas proponían ceder a Esparta la hegemonía en el continente y reservaban para Atenas el predominio de ultramar. Posteriormente, dos catástrofes sucesivas asolaron Esparta en el 464 a.C., un violento terremoto y otra sublevación micénica. Tan graves fueron las consecuencias del terremoto que los espartanos pudieron sofocar solamente parte de la rebelión micénica y decidieron pedir ayuda a Atenas. Como era de esperarse, la posición de los atenienses estuvo dividida. Efialtes, jefe del Partido Democrático, se oponía a prestar ayuda a Esparta, mientras que Simón, con C, de la cabeza del Partido Aristocrático, apoyaba el envío de una fuerza militar en auxilio de sus vecinos. Simón, cuyos recientes triunfos sobre los persas eran recordados por todos, ganó el debate, y 4.000 guerreros partieron hacia Esparta, comandados por el mismo Simón. Efialtes y sus partidarios lograron durante la ausencia de Simón la aprobación de importantes cambios constitucionales, eliminando el poder del Areópago, el consejo donde predominaban los nobles, y ampliando las atribuciones de la Iglesia. Mientras tanto, la expedición de Simón terminaba en un fracaso, pues los espartanos, alarmados por el ascenso del Partido Democrático en Atenas, le ordenaron el regreso. Cuando la noticia llegó a Atenas, la actitud de Esparta fue considerada una ofensa, y el Partido Democrático la utilizó después para desprestigiar a sus rivales, responsables de la ayuda de Esparta. Como consecuencia, se condenó a Simón al ostracismo, y las reformas constitucionales de Efialtes se consolidaron, reforzando la concepción democrática del Estado. Las luchas políticas en Atenas avanzaron hasta niveles dramáticos en el 461 a.C. Efialtes fue asesinado en un atentado. Al desaparecer Efialtes, la jefatura del Partido Democrático recayó en Pericles. No, ese Pericles no, este Pericles. Pericles se convirtió en el hombre de Estado ateniense más importante de su época, y su liderazgo finalizó en el 431 a.C. con su muerte. Orador excepcional, convincente y persuasivo, sus discursos influían en las decisiones de la Iglesia, aún en medio de los más ásperos debates. Pericles propuso continuar las acciones contra el gran imperio de Oriente. En el 459 a.C. se decidió el envío de una gran expedición militar en apoyo de Egipto, que se había rebelado contra los persas. Luego de algunos éxitos iniciales,
los atenienses padecieron sucesivas derrotas y la campaña terminó en un fracaso, con grandes pérdidas de hombres, naves y armamento. Esto en el 454 a.C. Pero 3 años más tarde, la Atenas de Pericles intentó otro ataque contra los persas, que ocupaban la isla de Chipre. Esta vez el mando recayó en Simón, que había regresado del destierro. Simón, con C, no pudo cumplir sus objetivos, pues se enfermó y murió durante las campañas. Sin embargo, resultó un importante triunfo para Atenas. A partir de entonces se iniciaron las tratativas para terminar el largo enfrentamiento entre persas y atenienses, así como los aliados de estos. Los acuerdos culminaron en el 449 a.C. al firmarse la paz de Calas, que puso fin a las guerras médicas luego de medio siglo de enfrentamientos. La razón que llevó a formar la Liga de Delos fue la guerra contra los persas. Firmada la paz, la liga ya no tenía sentido. Sin embargo, cuando algunos de sus miembros quisieron abandonarla, como Tasos, Samos, Eubea y otros, Atenas lanzó contra ellos todo su poderío, para obligarlos a permanecer bajo su mando. Si bien Atenas y Esparta no estaban por entonces abiertamente en guerra, una y otra apoyaban a los enemigos de su rival en cuanto había conflicto. Reconociendo esta situación, los dos grandes adversarios griegos firmaron un tratado en el 446 a.C., que, por sus alcances, fue llamado la Paz de los 30 años. La política interior del gobierno de Pericles reforzó los principios democráticos, ampliando las atribuciones de la Iglesia, del Consejo de los 500 y del Tribunal de los Aliastas, al que se transfirieron funciones judiciales todavía en poder de los arcontes, que generalmente pertenecían a la nobleza. También se dispuso retribuir económicamente los cargos públicos. Hasta entonces esos cargos eran ejercidos por ciudadanos de fortuna. La nueva disposición alentó a los ciudadanos sin recursos a ocupar puestos públicos, pues ese salario, aunque modesto, alcanzaba para sus necesidades. Pero la ciudadanía continuó siendo privilegio de los nacidos en Atenas e hijos de padres atenienses. Los melecos y por supuesto los esclavos carecían de derechos políticos como en el pasado. La prosperidad fue permanente durante la era de Pericles, generada por el extenso imperio marítimo que convirtió a Atenas en el centro económico de la Helade. Y esa prosperidad se tradujo en obras que embellecieron la ciudad y crearon nuevas fuentes de trabajo para su población, estimada en unos 150,000 habitantes. Las clerurquias fueron también otra posibilidad de progreso para los ciudadanos modestos. Quienes se radicaban en ellas recibían gratuitamente tierras para su explotación. Además, los clérigos no perdían sus derechos políticos como otros ciudadanos que emigraban a otras colonias de ultramar. Ellos y sus descendientes lo recuperaban plenamente al regresar transitoria o definitivamente a la metrópoli. El desarrollo económico y político de Atenas fue acompañado por una evolución cultural de tanta magnitud que la época sería llamada el siglo de oro o el siglo de Pericles, aunque su alcance superó la vida de este notable estadista. En efecto, desde mediados del siglo V a.C. hasta mediados del siguiente, Atenas produjo o atrajo tantos hombres de talento que la civilización griega alcanzó su punto más alto. Sin embargo, en medio de ese esplendor ateniense, se agudizó en la edad de la polarización del poder, inclinando el resto de las polis hacia uno de sus extremos, Esparta o Atenas. La elección la decidía tanto la economía como el sistema de gobierno de dichas polis. Las competidoras comerciales de Atenas o las del gobierno aristocrático se aliaban con Esparta,
mientras que las que se regían por un sistema de gobierno más abierto o temían el poderío militar espartano, se volcaban hacia Atenas. La paz de los 30 años, pactada en el 446 a.C., se quebró mucho antes de ese plazo, pues en el 431 ambas potencias y sus aliados iniciaron un conflicto armado que el historiador Tucídides, ateniense y contemporáneo del hecho, llamó la Guerra del Peloponeso. La lucha se prolongaría durante 27 años en un amplio marco geopolítico que comprendió la península griega, las costas de Asia Menor y la Magna Grecia. Pericles decidió no enfrentar en tierra a los espartanos, cuyo ejército era poderoso e invencible. Los atenienses de las afueras abandonaron los campos y se refugiaron en la fortificada Atenas. Cuando los espartanos invadieron el Ática, no encontraron resistencia y se dedicaron a arrasar las aldeas y sembradíos abandonados. Pero como Atenas estaba defendida por sólidas fortificaciones, allá terminó su ofensiva. Mientras tanto, la poderosa flota ateniense, que podía operar desde el amurallado puerto de Pireo, atacó y saqueó campos y ciudades de la costa del Peloponeso. Al año siguiente, se repitieron las mismas acciones. Los espartanos penetraron en el Ática, los atenienses se refugiaron en la ciudad, pero la situación se complicó para Atenas al estallar una epidemia mientras que los espartanos estaban acampados frente a las murallas. La peste provocó millares de muertes en la sobrepoblada Atenas. En el 431 a.C., el propio Pericles falleció por esa causa, pero la estrategia del gran estadista había sido cierta, y, a pesar de la epidemia, sus naves continuaron asolando las costas enemigas y la metrópoli resistió los ataques espartanos. Una paz transitoria fue acordada por ambas potencias en el 421 a.C. En los años que siguieron fue creciendo la personalidad política de Alcibíades, un joven culto, inteligente y de gran habilidad oratoria. Era pariente de Pericles y discípulo de Sócrates. Y esas cualidades estaban reforzadas por una gran ambición de poder, lo cual lo llevó a gastar buena parte de su fortuna en su carrera política. Alcibíades logró la jefatura del Partido Democrático. Adoptando una política exterior agresiva, propuso reanudar la guerra con Esparta. Su plan era enviar una expedición al mar Jónico y conquistar Siracusa, la rica ciudad de Sicilia. El asunto fue discutido en los organismos de gobierno y en las calles y plazas de Atenas. Finalmente, el plan fue aprobado. Una flota de 134 trirremes, con 20.000 tripulantes, más de 5.000 hoplitas y 1.500 infantes ligeros, integraban la expedición de Alcibíades. Pero un hecho circunstancial, que luego se convertiría en un nefasto presagio, ocurrió antes de la partida. Una mañana las estatuas del dios Hermes aparecieron mutiladas. Ante el gran sacrilegio, se buscó individualizar a los responsables. El hecho se transformó en una cuestión política, y el tribunal que intervino declaró a Alcibíades responsable del agravio. Como la flota ya había partido, se ordenó a su comandante regresar a Atenas para responder por sus cargos. No obstante, logró fugarse mientras era conducido a la metrópoli y buscó refugio en Esparta, desde donde conspiró contra Atenas. La expedición a Sicilia quedó al mando de Nucías, que, sin tener éxito, puso sitio a Siracusa. El apoyo que Atenas suponía obtendría de otras ciudades de la Magna Grecia fue más bien reducido. Por su parte, Esparta organizó una flota y la envió en auxilio de Siracusa. La armada ateniense fue destruida y muy pocos de sus guerreros escaparon de la muerte. La expedición terminó en un desastre total en el 413 a.C. A pesar de las grandes pérdidas en Siracusa, Atenas prosiguió la guerra contra Esparta e incluso logró algunas victorias importantes con los barcos que había conservado. Pero las luchas políticas internas que enfrentaban constantemente a los partidos
aristocrático y democrático, la debilitaron. Esparta, mientras tanto, buscó la ayuda persa para seguir la guerra. El rico imperio no olvidaba sus derrotas en las guerras médicas, con las que Atenas lo desplazó de las costas de Asia Menor. Asumiendo su actitud habitual en las cuestiones externas, los persas estuvieron dispuestos a ayudar a los enemigos de sus enemigos. Lisandro, jefe militar espartano, empleó el oro de Persia para reforzar su flota. Su plan era atacar a los atenienses en el Helesponto, la llave de su ruta de abastecimiento. En el 405 a.C., Lisandro logró una victoria naval decisiva sobre los atenienses. Sitiada por tierra y por mar, Atenas se rindió, luego de unos meses de asedio. Su gobierno democrático, ya debilitado por las disputas internas, la demagogía y el oportunismo, se derrumbó con ella. La polis ateniense se convirtió en vasalla de Esparta, al igual que sus dominios. Aquellos que apoyaron a los espartanos, esperanzados en la liberación, lograron solamente cambiar de amo. Respaldada por las guarniciones de ocupación, la aristocracia se apoderó del gobierno en todas las ciudades. En Atenas, el poder quedó en manos de una minoría. Este gobierno oligárquico, al que se llamaría de los 30 tiranos, impuso sangrientas persecuciones. Acostumbrados a un alto grado de libertad, los atenienses se rebelaron contra el gobierno despótico, respaldado por el espartano Lisardo. Transíbulo, jefe de la rebelión, logró con un puñado de ciudadanos y el apoyo de la mayoría derrocar a los 30 tiranos. Esparta, con graves dificultades para mantener la hegemonía griega, debió aceptar el restablecimiento de algunas instituciones democráticas atenienses en el 403 a.C. El fracaso de su política exterior determinó la caída de Lisandro. El siglo IV a.C. encontraría a Esparta tratando de mantener su precario dominio sobre una Grecia empobrecida por el alto precio de la larga guerra del Peloponeso. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.